Bienvenidos a esta segunda entrega de nuestra serie inspirada en la profunda metáfora Zen. Todos los mundos en las 10 direcciones son una perla brillante. Un concepto que nos invita a trascender las categorías mentales y abrirnos a una experiencia directa, plena e indivisible del presente. Si aún no escuchaste la primera parte, te invito a hacerlo para sumergirte desde el comienzo en esta exploración íntima y profunda de lo que es la conciencia, el bienestar y la sabiduría. En este episodio continuamos desplegando esas perlas de conocimiento que la psicología moderna, la neurociencia, la filosofía y las tradiciones contemplativas nos ofrecen para comprender no solo el sufrimiento humano, sino también las vías más potentes y olvidadas para cultivar una vida con propósito, presencia y compasión. A través de una mirada crítica y constructiva sobre el estado actual de la salud mental, abordaremos por qué muchas prácticas terapéuticas siguen atrapadas en el análisis conceptual, sin tocar el núcleo vivo de la experiencia. Y cómo herramientas ancestrales como la meditación o el mindfulness, junto con los más recientes hallazgos científicos, pueden reconectarnos con lo esencial, una mente entrenada, abierta y capaz de florecer incluso en medio del caos. Esto no es solo psicología, esto es una invitación a una nueva forma de vivir. Todos los mundos en las 10 direcciones son una perla brillante. Comentaba un gran maestro, y con una aproximación desde el Koan Zen, nos habla de que no hay vastedad ni pequeñez, ni lo redondo ni lo cuadrado, ni lo relativo ni lo absoluto. En cierta forma habla de la no dualidad de las cosas y nuestra trampa de categorizar y separar el mundo. La gran perla es este momento que es una eternidad. Ante todo es una expresión en el lenguaje de una experiencia íntima e intransmisible. Llevado a otro enfoque, el mundo está lleno de perlas, de momentos de insight que nos abren no a otro mundo, sino a este, para descubrir lo que siempre ha estado allí y que es perfecto y apreciable en toda su simpleza y naturalidad. Es el lugar donde reside la verdadera felicidad y la sapiencia. Desde la antigua sabiduría de filósofos y maestros a la actual academia y ciencia rigurosa, existe un abanico de perlas sobre la naturaleza de la felicidad y de los cambios radicales de nuestra conciencia del mundo, que se encuentran dispersas en lo que es la literatura y en la enseñanza oral también. Y muchas veces escondidas y no condensadas, haciendo difícil que mensajes tan importantes lleguen adecuadamente a las personas y que velen por su bienestar. A lo largo de mi formación como psicólogo, neurocientífico y académico, y más aún como persona, fui descubriendo estas perlas y trabajando sobre estas. Y en este tratado, en esta serie, de forma más detallada, trato de condensar todo de una forma asequible y práctica para el oyente. De esta manera, la presente serie es una combinación de los desarrollos, la investigación y la cultura acumulada en torno a los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta para promover nuestro bienestar, regular la reactividad a estresores, suscitar una visión más objetiva de la realidad y actitudes de compasión y generosidad interpersonal. Para ello, en cada episodio, o conjunto de episodios más bien, encontraremos diferentes insights claves para el cultivo de la felicidad, el propósito,
la sabiduría y la maestría. Como psicólogo, me he visto sorprendido por las ventajas que presenta en muchos aspectos la ciencia contemplativa en comparación con la psicología actual. A diferencia de la psicología moderna, las diferentes ciencias y prácticas contemplativas tienen una historia y tradición muy antigua y tienen la ventaja de haberse perfeccionado a lo largo de cientos de años con el aporte de innumerables eruditos y sabios. El resultado es una ciencia de la mente que cuenta con una riqueza excepcional y un enorme abanico de prácticas para cultivar determinados estados, rasgos y actitudes que contribuyen enormemente al bienestar y al florecimiento, en definitiva, de nuestro potencial como seres humanos. En comparación, la ciencia psicológica actual recién está llegando a semejantes niveles de utilidad. Es por ello por lo que esta serie presenta un fuerte componente de conocimientos basados en las ciencias contemplativas, desde donde emergen prácticas como el mindfulness. Actualmente, la psicología moderna ha comenzado a incorporar herramientas de las tradiciones contemplativas y ha incursionado en buena cantidad de investigación formal en este tema y el futuro es prometedor en ese sentido. Pero debemos destacar que los recursos clínicos de la psicología moderna para abordar diferentes trastornos y diversas manifestaciones del sufrimiento humano, pese a cuantiosos avances, todavía tienen un largo camino para equipararse, a mi criterio, a lo que es la efectividad de los tratamientos que existen, por ejemplo, en el área médica. En este sentido, las herramientas contemplativas son de gran utilidad para empezar a equilibrar esa balanza. En esta serie habrá naturalmente críticas a muchos marcos conceptuales y formas actuales de vincularse con el sufrimiento y su regulación. Jon Kabat-Zinn, por ejemplo, en su introducción a la terapia cognitiva basada en el mindfulness para la depresión, habla de cómo hoy en día vivimos en un mundo que busca ante todo hacer, en donde la psicoterapia en cierta forma también queda atrapada, en el cual se busca realizar cosas para ir de A a B y poca atención se presta al ser. El enfoque en el ser llevado a la terapia significa vivir de forma saludable, enfocarse en proyectos y actividades con sentido, pero sin perder la perspectiva de vivir con lo que es sin buscar que sea diferente. Dejar de pelearnos con el mundo y creer que podemos escapar de él y controlarlo. Y ver de forma más objetiva y responder de otra manera, más saludable, a las cosas que nos ocurren y que ocurren en general. Por otro lado, vivimos bajo cierta fijación con las clasificaciones en el área de la salud mental. Existen trastornos de la personalidad, del estado de ánimo, comportamentales, etc., con un gran número de síndromes con síntomas relacionados estadísticamente entre sí. Sin restarle importancia a los puntos favorables y beneficiosos de los diagnósticos y sin disminuir el impacto de los avances en materia de psicodiagnóstico hoy en día, a la hora de ir a los aspectos prácticos del manejo de ciertas problemáticas, gran parte del tiempo y el esfuerzo de dar en el clavo con el diagnóstico no siempre parece trasladarse a un tratamiento más efectivo. Probablemente este enfoque esté relacionado con el modelo médico de pensar la enfermedad en el ser humano. Cuando alguien está enfermo, se busca un diagnóstico, lo que son las causas y su interrelación. Y de esta forma se aplica el tratamiento adecuado. ¿Pero tiene esto sentido para la psicología? En el fondo, vamos a plantear a lo largo de esta serie que para el abordaje psicológico efectivo, en muchos casos, más que hacer una serie de cosas frente a un diagnóstico, implica más bien no hacer o hacer menos, para lo cual el diagnóstico, si bien es importante, deja de tener el mismo peso.
enfocándonos en trabajar el hecho de experimentar la naturaleza de la conciencia como siempre ha sido. Esto cambia la relación con el mundo y con lo que experimentamos, entendiendo desde el día uno que podemos ir abordando nuestras problemáticas desde otro enfoque. Pero usualmente miramos las cosas con la etiqueta de lo bueno o lo malo, ¿no? Tengo ansiedad y no puede ser que la tenga. Este comportamiento está mal, ¿no? Este tipo de etiquetas. Somos categóricos y no nos percatamos que lo que pensamos como negativo o erróneo en lo que es nuestras vidas no es la realidad en sí, a la vez que forma parte del aprendizaje, ¿no? De la evolución y camino de uno mismo, donde además siempre podemos transformar desde un enfoque existencial, podríamos decir, lo ya ocurrido e inmodificable en una herramienta que moldee el porvenir para bien. En definitiva, nos anclamos en que esto está bien que sea así y esto no, y dejamos de lado una relación más sana con nuestra experiencia. Me viene a la mente el no quiero que sufra, ¿no? Que muchas veces escuchamos de los padres para con sus hijos. Pero ¿en qué mundo acaso la persona no sufre? ¿No? Paradójicamente, cuando dejamos de ver el sufrimiento como algo a ser alienado de la realidad, sino parte de esta, nos ahorramos de hecho gran parte del malestar de nuestras vidas. Mucho se está hablando actualmente de la felicidad, qué es y qué no es. Y existen muy buenos trabajos en el campo. Pero esta no es otra serie más sobre la felicidad, o sobre el engaño de la felicidad, o un abordaje sobre la confusión hedonismo-felicidad, que hay muchas obras que hablan al respecto. Pero sí veremos cómo podemos destacar e integrar los desarrollos sobre estos temas con factores como la racionalidad, la meditación, el balance y la ética, entre otros. El talante de esta serie se centra en los insights que nuclean a la felicidad en conexión con la maestría y la sabiduría, los cuales necesitan ser más difundidos en base a las obras que existen, donde podamos considerar qué cosas implican estos mismos y cómo podemos incorporarlos y cómo podemos reflexionar más profundamente sobre estos. Esta serie no tiene en sí un enfoque exclusivamente psicológico, en todo caso representa un enfoque integrador de las ciencias contemplativas, los conocimientos de la academia en psicología y neurociencia, y también presenta abordajes de algunos aspectos filosóficos, religiosos y culturales que hacen a la temática de esta serie. Siempre desde una mirada reflexiva, ¿no? De todas formas, quisiera destacar algunos aspectos del panorama actual en salud mental relevantes para lo que es esta serie. Ante todo, y sin caer en una aproximación arcaica, pues no lo es en absoluto, buena parte de los malestares psicológicos modernos yacen en la vida en una ciudad descuidada y mal pensada para evitarla. Y de esto tenemos que hablar. Una ciudad que es sobrepoblada, con personas atrapadas en un sistema financiero que podríamos decir corrupto, con sobrecarga laboral, con mínimo cuidado por la alimentación, el ejercicio físico y el tiempo en la naturaleza, a lo que se suma el abuso cada vez más generalizado de sustancias, en buena medida, para hacer frente a todo esto. A esto debemos agregarle un nuevo aspecto, la digitalización de nuestras interacciones y de nuestro tiempo. En vez de encontrarnos con amigos a jugar a algún deporte, por ejemplo, pasamos más tiempo solos con nuestra atención enfocada en múltiples aplicaciones digitales que, dicho sea de paso, además de representar actividades recreativas cualitativamente inferiores, estas aplicaciones atrapan y drenan los recursos atencionales de nuestro cerebro
y no permiten que florezcan otro tipo de atributos de nuestra cognición, como lo es la imaginación, la creatividad o la relajación. En el caso de la salud mental, los profesionales a veces se encuentran con una actitud de desconfianza frente a personas que dicen no creer en los psicólogos, que la atención psicológica no les funciona, que nunca irían a un profesional o de que han probado ir pero no les ha dado resultado para resolver sus problemáticas emocionales. Y es frecuente encontrarnos en la situación de tener que aclarar que no hay por qué creer en los psicólogos, puesto que la psicología no es una creencia, sino una ciencia respaldada en la evidencia. Pese a ello, ¿no? Sin embargo, a la par de esto, es verdad que no existe una actitud de mea culpa por parte de los profesionales de la salud mental de reconocer que lo que apreciamos en la población es un indicador de que las personas no logran establecer una relación directa entre asistir a un psicólogo y resolver sus dificultades emocionales de forma efectiva. Muy distinto es ir al médico, ya que en gran medida en ese campo se espera una resolución del problema relativamente rápido. ¿Qué está faltando entonces? Quizás mayor efectividad en los tratamientos a través de herramientas más adecuadas que generen un alto impacto en la salud mental de las personas. Creo que esas herramientas existen, pero no se están enseñando y aplicando a escala donde más se las necesita. Es por ello por lo que necesitamos evaluar algunos aspectos de la psicología actual que necesitan ser reformulados y mejorados. El ámbito de la psicología clínica y la salud mental en general se encuentran desde hace décadas enfocados en el diagnóstico y tratamiento psicopatológico y existen pocas soluciones integrales, la gran mayoría incipientes, como por ejemplo la corriente de la psicología positiva, para ofrecer procesos psicológicos enfocados en entrenar a cualquier persona para mejorar su bienestar, regular la reactividad de estresores, promover una visión más objetiva de la realidad y, como decía, también actitudes de compasión y generosidad interpersonal. El enfoque en el tratamiento psicológico específico de los trastornos mentales parece estar restringido muchas veces a problemáticas específicas de las personas, siendo insuficiente para, y tiende a dejar de lado, el entrenamiento en cualidades positivas y herramientas para manejar las normales circunstancias, cambios y problemáticas del diario vivir que aquejan a aquellos que acuden a terapia, pero que no conforman puntualmente su motivo de consulta, ¿no? Y en general también a las personas que no buscan asesoría psicológica en sí mismas. A su vez, la dimensión vinculada con el sentido de nuestras vidas suele ser descuidada y genera problemas específicos que no están vinculados con la génesis clásica de la psicopatología propuesta por diversas corrientes. Creo que se vislumbra también una necesidad de abordar vacíos actuales de paradigmas psicoterapéuticos. Por ejemplo, muchas de las corrientes actuales psicológicas, incluidas la terapia cognitivo-conductual, si bien tienen una buena tasa de efectividad para diversos trastornos, presentan diversas fallas para manejar creencias arraigadas en las personas de carácter experiencial, no susceptibles al uso del raciocinio y el trabajo directo con el pensamiento. Factor que además se presenta de forma natural en la población en general y para lo cual no se han extendido herramientas que hagan foco en dichos aspectos, lo que disminuye la efectividad de los procesos terapéuticos. En otras palabras, muchas veces resulta extremadamente difícil en el contexto terapéutico modificar las creencias disfuncionales de la persona por las vías propuestas por los modelos psicológicos generalmente usados. Por otro lado, aquellos abordajes que tratan de adentrarse en este aspecto no están eficientemente acompañados de un proceso de aprendizaje teórico adecuado que los complemente en su sentido más pragmático.
A su vez, la persona que acude a terapia presenta dificultades en la generalización del abordaje de una problemática a otra, puesto que el foco terapéutico suele estar en un plano más bien conceptual, más que en el entrenamiento de habilidades atencionales y experienciales para manejar de forma más ecuánime e integrada las vivencias diarias, lo cual desfavorece la adquisición de nuevas formas de manejar el estrés y promover el bienestar fuera de las circunstancias puntuales que llevaron a acudir a la terapia. Las últimas evidencias desde la neurociencia confirman la necesidad en muchos abordajes en salud mental de cambiar ciertos paradigmas de tratamiento y en algunos casos de impulsar un movimiento hacia una terapia más centrada en un entrenamiento de la regulación de nuestra experiencia que promueva efectos estructurales a largo plazo, como quien entrena, digamos, una habilidad motora, por ejemplo, específica. Las herramientas provistas desde la psicología contemplativa, como por ejemplo diversos tipos de prácticas meditativas, abordan esta problemática, a mi criterio. Y se observa que un enfoque basado en la experiencia, para experiencias negativas, podría facilitar una mejor regulación del estado de ánimo en comparación con un enfoque evaluativo, lo cual corrobora la evidencia que muestra que las personas entrenadas en la meditación de la atención plena, por ejemplo, parecen tener una ventaja estratégica en el procesamiento de las emociones negativas y en la regulación emocional en general. Las alternativas terapéuticas, desde el ámbito humanista, hasta cierto punto relegan también de un uso generalizado de técnicas experienciales y prácticas para el entrenamiento de la persona. A su vez, otras terapias populares como las psicodinámicas también hacen hincapié en modelos conceptuales de abordar los problemas, apelando al raciocinio y al diálogo con el terapeuta. De igual forma, en esta corriente y otras, se relega el trabajo con el momento presente en favor del análisis de la experiencia pasada, incluso de años atrás. Por otro lado, la psicología en general ha puesto el foco en reevaluar las situaciones externas o controlar la manifestación de emociones en lo que es el comportamiento. El cúmulo de evidencia actual apunta a que resulta más efectivo para la regulación emocional el entrenamiento en sí de habilidades para manejar los pensamientos y emociones a medida que surgen y desactivar sus potenciales efectos nocivos a medida que van apareciendo. Hecho que encontramos parcialmente, por ejemplo, en la terapia cognitiva de Beck, en contraposición a lo que es, digamos, analizar introspectivamente condicionamientos o episodios de estrés agudos pasados. El budismo, mediante sus metáforas, nos habla particularmente de este punto, ¿no?, sobre por qué muchas veces indagar en el pensamiento y las causas de algo no es la estrategia inmediata más adecuada. Se trata del relato del hombre herido por una flecha en el pecho, que es un relato muy conocido en el ámbito del budismo. Que antes de querer atender su herida, ¿no?, ha de preguntarse cosas como de qué madera está hecha la flecha, de qué clase de pájaro proceden sus plumas o qué artesano la ha construido. Y así en más, con todas las preguntas posibles, ¿no? Y en la vida real, hacerlo sería insensato. El hecho es que hay situaciones que no van a tener mayor solución agregándole más pensamiento. Y así, cuando somos víctimas de una emoción dolorosa, creemos que vamos a solucionar el problema buscando sus causas y dándole vueltas y vueltas en nuestra mente. Tiene muchas posibilidades de derivar en una intensificación del problema más que en una resolución. Lo más urgente es trabajar con la emoción en sí y aprender en general a cómo convivir con ellas, desarmando sus efectos nocivos. Además, cuando la furia de una emoción pasa, en general las razones que la desencadenaron ya no nos parecen tan dramáticas. Y vamos a ver
por qué esto ocurre a lo largo de esta serie. Podemos manejar la situación en el momento y luego vamos aprendiendo que las causas ya no son tan relevantes. Por otro lado, también ha surgido el enfoque de lo sistémico, en particular el abordaje familiar sistémico, y podemos destacar el punto favorable de entender que una persona y su comportamiento conforman una relación interdependiente con lo que lo rodea, en este caso con su familia. Pero podríamos también ampliarlo al resto de la sociedad y a una cultura en particular. Ese entendimiento y su aplicación práctica en la psicoterapia es un gran avance. Pero si bien este punto es clave, no debemos cometer el error de caer en un área donde desde el punto de vista individual y subjetivo se resta el valor de la responsabilidad individual y se la desplaza al entorno. Esta línea de pensamiento puede suscitar una visión en la cual nuestra felicidad depende de las circunstancias, otorgando una excesiva constricción de las posibilidades del individuo a las circunstancias de su entorno, cuando en realidad lo saludable es entender que independientemente de las circunstancias, podemos responder de forma saludable y hallar felicidad indistintamente de las características particulares de nuestra vida. Debemos comprender, además, las limitantes de que no siempre podemos trabajar con la familia. Llevado a un extremo, no podemos querer resolver los problemas de una persona resolviendo los problemas de la sociedad entera. Algo que está fuera de nuestro alcance y que en definitiva puede generar una actitud pesimista y de indefensión. La cuestión está en que pese a la familia que le ha tocado a uno o pese a la sociedad en la cual uno está inserto, entre otros factores, uno puede actuar con responsabilidad y hacerse cargo de las cosas, lo cual genera una actitud de empoderamiento que en el largo plazo resulta mucho más saludable y que propicia para bien el cambio mismo en la sociedad y la cultura, incluso. Esto es, de todas formas, una cuestión tramposa de entender, puesto que también debemos tener en cuenta la cualidad de nuestra experiencia, que suele simplemente manifestarse, ¿no? Aquí entra en juego lo que es el libre albedrío, factor que también analizaremos más adelante en esta serie. Salvo por algunos abordajes concretos, como en el caso de la terapia cognitivo-conductual, en general los procesos terapéuticos no promueven desde la evidencia un reaprendizaje de nuestra visión general del mundo, de aspectos específicos que permiten promover nuestro bienestar, como las ideas erróneas que tenemos sobre la felicidad, o las ideas erróneas que tenemos sobre el ego, o la impermanencia de los eventos y las cosas. Por ejemplo, muchos de estos modelos populares y clásicos dentro de la psicología y la psicoterapia, incluyendo el modelo psicodinámico, si bien se trabaja la problemática del narcisismo, ¿no?, como patrón arraigado en algunas personas, no abordan los aspectos negativos generales del enfoque excesivo en el yo o el ego, en detrimento de visiones más holísticas, de interdependencia entre las personas y de compasión hacia los demás, como las promovidas por las prácticas contemplativas y la psicología positiva, y que tienen un peso importante en el fomento del bienestar. Porque un gran problema con las psicoterapias actuales es que seguimos en la rueda de controlar al yo, al yo que sufre, y desarrollar formas de construir un yo mejor, ¿no?, mejor adaptado, mejor preparado para manejar la realidad demandante y cambiante. El asunto es que no existe ese yo. Es una ilusión conceptual. No hay un yo que sufre, solo hay sufrimiento. Esto es algo que vamos a ver con bastante detalle en los episodios siguientes. Cuando entendemos esto, la cualidad de la experiencia empieza a ser menos egocéntrica y comprendemos que es simplemente una manifestación de la conciencia fruto de una interrelación de fenómenos y que no tiene la trascendencia y permanencia que pensamos que tiene. Cuando decimos que no existe un yo dentro de la visión budista,
Yo le quiero agregar a esto de que no existe ese yo conceptual que está conformado por el espectro de lo que son nuestras creencias, pensamientos o emociones que se suscitan en un momento dado. Sí existe una identidad mucho más profunda, que es la conciencia misma, que es algo que vamos a ver a lo largo de esta serie. Y conectarnos con ella tiene grandes resultados para lo que es nuestro bienestar. Ese dolor que sentimos, ¿no? Muchas veces lo ponemos en un podio. Es nuestro dolor, nuestro malestar, alimentando así un ego, muy superficial y ficticio que se nutre con esa cualidad de la experiencia consciente. El paso hacia la verdadera salud mental es liberarnos de esa noción de relevancia e importancia que le damos a algo que es un fenómeno transitorio, que ningún ego está verdaderamente experimentando de manera conceptual, digamos. Si entendemos que el dolor no es nuestro específicamente, sino una manifestación interdependiente de fenómenos, totalmente descentrada, la capacidad que tiene de agobiarnos se ve ampliamente reducida. Simplemente podemos prestar atención a eso y dejar que forme parte de nuestra conciencia en el momento. Ese malestar también es una oportunidad para desarrollar la cualidad de la atención que trabajamos con la meditación. Quisiera mencionar también que existen numerosos estudios y hallazgos recientes sobre la psicología humana que parecen no condensarse en la clínica de forma eficiente, o al menos sucede en un proceso que tarda mucho tiempo. En este sentido, el paso innovador de la psicología va a un ritmo bastante lento y esto no deja de ser relevante. Sin embargo, en el enfoque de esta serie, redescubrimos cosas un tanto olvidadas o a las que no se les presta suficiente atención, más que adentrarnos en descubrimientos muy recientes. De nuevo, porque la riqueza que existe en el desarrollo de prácticas nutridas por eruditos y sabios a lo largo de los siglos, creo que supera ampliamente a muchos enfoques psicológicos actuales. En este enfoque de redescubrimiento volvemos a apreciar fenómenos relacionados con la dinámica de nuestra experiencia y conciencia. Entonces, una de las cosas que veremos es que desde el área de la psicología contemplativa y la psicología positiva se promueven un amplio abanico de herramientas experienciales y aprendizajes teóricos también, basados en un cúmulo considerable de evidencia que permite desarrollar un trabajo íntegro en cualquier persona, ¿no? Fuera de la consulta por una problemática específica, y que permiten disminuir nuestra reactividad ante estresores, desarrollar ecuanimidad, adquirir una visión más objetiva de la realidad, fomentar condiciones que promuevan el bienestar general, suscitar actitudes de compasión y generosidad con nuestros vínculos cercanos y con nuestra comunidad, a la vez que nos permite refinar esa dimensión llamada el sentido de la vida, entendiendo a la persona como un proyecto en construcción. A lo largo de esta serie veremos una serie de insights y reflexiones fundamentales de carácter práctico que podremos adoptar y que nos permitirán entender y cultivar una felicidad duradera. Además de promover una verdadera sabiduría, balance, tolerancia y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, y llevarnos en dirección a ese camino que recorre todo maestro. No es una serie de cosas para obtener lo que queramos y ser exitosos, sino para experimentar que podemos ser ecuánimes y felices aún en el camino hacia esas cosas, incluso aún sin obtenerlas, y enfocarnos en el cultivo del carácter, en la nobleza de espíritu y el disfrute genuino de la vida. Podemos así quitarle la ansiedad a la búsqueda frenética de éxito y prestigio y, en definitiva, manejar la obtención de esas cosas, si sucede, y realmente disfrutar de lo que verdaderamente nos pueden ofrecer,
sin falsas expectativas. Por lo que esta serie tiene un carácter fundamentalmente práctico sobre cómo llevamos esa vivencia del insight a nuestras vidas cotidianas del trabajo, a nuestras relaciones, expectativas, problemas, etc. De esta forma pretende ser como ese manual al cual acudir, ¿no?, para volver a estos insights esenciales e ir de a poco incorporándolos en nuestra vida. De modo que te invito a reflexionar conjuntamente y acompañarme en este pequeño viaje de vuelta al presente y a descubrir lo que ha estado allí siempre, escondido. Lo que hemos visto hasta aquí es que no basta con saber, no basta con entender, con reflexionar, ni con tener claro lo que deberíamos hacer, en cierta forma. La experiencia directa, el entrenamiento contemplativo y la práctica sostenida en lo cotidiano son lo que verdaderamente nos va a transformar nuestra manera de estar en el mundo. No se trata de cambiar las circunstancias, sino de cambiar la mirada. Pero esa mirada no cambia con simples ideas, sino que cambia con presencia y entrenamiento. Esta serie va a tener como dos grandes partes, ¿no? Hasta la mitad de esta serie vamos a trabajar muy fuertemente lo que es la práctica contemplativa y la meditación y a entender su conexión con los modelos de la mente y la conciencia. En la segunda mitad, poco a poco nos vamos a introducir en otras grandes reflexiones, como el valor del pensamiento crítico, la noción del libre albedrío, problemáticas que tienen que ver con cuestiones incluso metafísicas de la existencia, de la naturaleza de la conciencia, de la existencia de un propósito trascendente, cómo entendemos el sentido y el prestigio hoy en día, cómo es el verdadero camino a la felicidad y cómo podemos transitarlo. En el próximo episodio profundizaremos justamente en otra vía para el cultivo del bienestar, la vía de la contemplación y de la práctica. ¿Qué significa realmente practicar el bienestar? ¿Cómo entrenarnos en una forma de vivir más plena, más libre y más lúcida? Vamos a explorar las diferencias entre pensar y practicar, entre saber algo y encarnarlo, y cómo ese pasaje del plano conceptual al plano experiencial puede ser el verdadero giro transformador. Porque la sabiduría no es una idea, es una forma de estar. Así que nos encontramos en el próximo episodio.